Bueno, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy estamos con Alicia Pierini, actual defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero Alicia la hemos convocado, sin perjuicio que en otra oportunidad la haremos también para hablar de las cuestiones de la Defensoría de la Ciudad, para hablar en esta línea que viene profundizando Comarca Sí sobre el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es un tema, Alicia, que vos lo has transitado desde mucho tiempo atrás. Y como dice nuestro amigo Pancho Gaitán, procuramos de cada entrevistado su verdad, que no necesariamente es la verdad, sino que se le aporte a la construcción de lo que, bueno, es bueno incorporemos y nos pensemos como país. Sí. Contanos, desde que vos empezaste esta lucha, esta pelea, esta construcción, ayudarnos a revivir los momentos históricos que hemos transitado en esta problemática. Bueno, te agradezco muchísimo la invitación y en realidad es cierto, más que el tema verdad, uno testimonia sobre lo que lo que ha hecho, lo que ha visto, y incluso intentando siempre de interpretar hoy, pero no olvidar cómo interpretábamos en el momento que las cosas ocurrían. Cuando yo me incorporo al tema de derechos humanos, no se llamaba derechos humanos, no. Se llamaba defensa de presos políticos, gremiales y estudiantiles. Hoy llamaríamos derechos humanos. En realidad, si miramos toda la historia latinoamericana y del país, desde una óptica de derechos humanos, te diría que tampoco los derechos humanos empezaron con las masivas violaciones del siglo XX. El continente se incorpora a la historia del mundo a partir de un inmenso genocidio y una masiva violación a derechos humanos como es la conquista y la colonización. Y de ahí en adelante te podría decir hito por hito cómo es la mirada desde derechos humanos. Pero eso ya cuando miramos la cuestión histórica. Nosotros somos parte de una, digo nosotros, mi generación es parte de una etapita en esta historia. Y yo me incorporo al tema que se llamaba en ese momento defensa de presos políticos, gremiales y estudiantiles. Yo, que mal no recuerdo, fue en el 71, cuando se crea la Asociación Gremial de Abogados. Yo militaba en una organización juvenil que se llamaba Jaén, Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, y los abogados de Jaén nos incorporamos a la entonces Asociación Gremial de Abogados, que se funda en el invierno del 71. Y te digo el invierno del 71 porque hay un dato que marca una movida interna en el conjunto de abogados, que es la desaparición de Néstor Martins el 16 de diciembre del 70. Y lo tengo con fecha porque después para nosotros el 16 de diciembre era el Día del Abogado Popular. Claro. Néstor Martins desaparece porque defendía presos políticos y porque tenía algún encuadramiento político seguramente, y eso hace que una alerta se despierte en el conjunto de los profesionales. Aparece una modalidad de agremiación que no se correspondía ni con las asociaciones preexistentes, no existía el colegio público tampoco en esa época, no había colegiación. Había oposición a los abogados a que existiera incluso. El colegio como tal. Después viene el debate sobre el tema de la colegiación. Y los abogados que creíamos que nuestra profesión debía estar al servicio de las causas populares, encontramos en la fundación de la Asociación Gremial de Abogados un espacio de pertenencia. Ahí hay maestros, Ortega Peña, Duhalde, Roberto Sinigaglia, Mario Hernández. Estaban los laboralistas, Héctor Recalde, Enrique Rodríguez, los abogados de Raimundo Ongaro, Mario Landaburu, y estábamos los jóvenes, que éramos un poco los pinches en los estudios jurídicos. Haciendo las primeras armas, además. Claro, que no era que fuéramos tanto más jóvenes, sino que nos incorporábamos en ese momento y teníamos que aprender de una experiencia previa. Ortega Peña venía hacía muchos más años trabajando como abogado de causas populares, abogado, historiador, periodista. Yo lo considero un maestro. Y lo mismo Mario Landaburu, que era en ese momento el abogado de Raimundo Ongaro. Y así los que iban haciendo penal y los que iban haciendo laboral, o sea, las dos vertientes populares del derecho, empezamos a interactuar entre nosotros y además de que es un gran grupo de amigos, empezamos a aprender
Aprender se aprende en el terreno, defendiendo a los presos, presentando los habeas corpus, yendo a la cárcel. Quizás hay un pico importante a destacar, que es después de Trelew, donde yo me incorporo ya mucho más, comprometidamente, y la huelga de hambre de diciembre del 72, que es cuando llevan después de Trelew se endurecen las condiciones de detención, y el colmo, si querés, llega en diciembre del 72, cuando trasladan a los presos políticos al buque Granadero. Te hago una interrupción breve. Expliquémosle, porque no toda la audiencia sabe qué es Trelew, aunque ahora se ha vuelto sobre el tema, porque en aquel momento hubo una sensación clara de la verdad de lo que había pasado y un relato distinto, ¿no? De que lo hacemos que había desde pasado. la gremial de abogados. Claro, pero contáselo a nuestra comunidad. El relato de la dictadura de entonces era que el grupo de presos que había quedado varado en el aeropuerto, porque el otro grupo había podido escapar hacia Chile, el grupo de presos que había quedado, con el pretexto de un intento de fuga que era inviable, por otra parte se habían entregado, y están las filmaciones al respecto, es masacrado en una noche, quedando solamente 3 sobrevivientes que luego vienen a la ciudad de Buenos Aires, y que me tocó a mí atenderlos también. Bueno, después de Trelew, por eso digo, Trelew marcó, si se quiere, cómo venía la modalidad de masacrar, de asesinar, con un relato que no se correspondía con lo real. No había habido ningún intento ni peligro de fuga. Simplemente se aplicó la pena de muerte por una orden dada por, se supone que en ese momento, por la Marina, que era la que los tenía cautivos, pero no era ajeno la dictadura de turno. Te hago, pequeñas acotaciones. ¿Qué rol nefasto el de la Marina en la historia argentina, ¿no? Yo me estoy acordando... Sí. 16 de junio del 55. 16 de junio del 55. Trelew en el 72. Y llegamos a la ESMA. A la ESMA con Macera, ¿no? Sí, Digo, sí. Bueno, Macera era el asistente del almirante Olivieri cuando fue la masacre del 55. Claro. O sea, sí, es un tema complicado, que ameritaría un estudio en particular su vinculación con la formación incluso británica. Exactamente, ¿no? Sí, con la formación no, interna. No te quería sacar el tema, pero me pareció una acotación. Yo eso no lo he estudiado. Te decía entonces que en esa época no se llamaba derechos humanos. Yeah. La palabra derechos humanos, las palabras esas no existían. Existían los demás elementos de la realidad, la persecución, las luchas populares. Y bueno, y así llegamos a la primavera del 73, donde el mismo grupo de abogados nos replanteamos el rol de los abogados, por eso queremos la Facultad de Derecho, por eso vamos todos en banda a la Facultad de Derecho, planteando que el rol del abogado no puede ser el que nos habían enseñado en la vieja facultad, buscar las transformaciones. Y al poco tiempo nos tenemos que ir todos de la facultad porque nos cesantean con la llegada de la intervención de Otalagano, nos cesantean a todos juntos y comienza el periodo pre-dictadura, que es la AAA, la muerte de Ortega Peña, no la muerte, el asesinato de Ortega Peña, las listas negras, y bueno, y desemboca esta escalada en lo que todos sabemos que fue el 24 de marzo, que en realidad es el punto de inflexión, o si se quiere, del cuanti a lo cualitativamente total, como es la asunción del gobierno formalmente por las Fuerzas Armadas y la destitución de Isabel a 8 o 9 meses de una futura elección. Sí, una elección incluso anticipada. Mira, a ver, una pequeña cosa. Hasta entonces lo que te quiero señalar es que las palabras derechos humanos no habían ingresado en nuestro vocabulario. Sí. Ingresan después, con la resistencia a esa dictadura. Y además, por eso, justamente en esta línea lo que estaba pensando es que en realidad fue increyendo, ¿no? Es decir, la barbarie de bombardear al propio pueblo, ¿no? Creo que es quizás el primer acto de terrorismo de Estado, por lo menos de un sector del Estado, con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Los fusilamientos del 56. Los fusilamientos del 56. La resistencia del 55. Trelew, la resistencia del 55. Digo, a ver, pero va increyendo.
marzo del 76 marca la continuidad de lo que vino modelizando el 55, por decirlo de alguna manera. Incluso cuantitativamente hay un salto en calidad. Y ahí se masifica, digamos. Ahí se masifica. Y se llega al horror. Y se incorpora la desaparición masiva. Porque no es que no había habido desapariciones antes. Desde Felipe Vallese, que es en el 62, más algunos desaparecidos. El cadáver de Evita. Evita es la primera desaparecida. ¿No? El cadáver de Evita que se desaparece. Sí. Como método, o sea, como método histórico es borremos lo que me molesta, desaparece la historia. Sí. Y una atrocidad que ahora quiero que también lo vayamos abordando en su tiempo, pero se llega a desaparecer, a torturar, a desaparecer, y a un plan sistemático de apropiación de los hijos nacidos en cautiverio. Digo que no se conoce precedente de semejante. No hay precedentes. No hay precedentes de que en ninguna, incluso te diría, en ninguna guerra civil tampoco hay precedentes. No lo hubo en la Guerra Española, no lo hubo ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, con los horrores del nazismo. El nazismo se quedó con los hijos de los discriminados, de los que a mansalva también llevaban a los campos de concentración. Lamentablemente el fenómeno argentino trascendió en ese momento por dos grandes temas: el tema de los desaparecidos masivamente, de los masivamente desaparecidos, y el tema de el secuestro de los hijos de los militantes o nacidos en el cautiverio, durante el cautiverio de sus madres. En el caso de los hijos nacidos en cautiverio, las primeras noticias se tienen en el 77. En el caso de las desapariciones y más, en el 76 había algunos datos no totalmente sabidos, porque además todos estábamos en situaciones de difícil legalidad. Incluso los abogados que apelaban o defendían cualquier situación ponían en riesgo su vida. No, además yo me acuerdo cuando Ortega Peña, en un momento, Rodolfo Ortega me dijo: cuando vuelvas de mi entierro, ocupate de tu seguridad. Yo volví de su entierro en el año 74 y me ocupé de mi seguridad a partir de entonces, porque todos nos tomamos conciencia de que asimilaban a los abogados defensores como una militancia más, que era, en el fondo lo era, pero lo era con herramientas diferentes, porque nosotros discutíamos judicialmente, discutíamos políticamente, pero trabajábamos técnicamente en los expedientes. No hay peor cuña que la del propio palo. El sistema demoliberal de la democracia del 53 nos formó como abogados, y con los instrumentos de ese mismo constitucionalismo, la parte virtuosa, si querés, de esa trabajábamos parte, técnicamente defendíamos hasta que a fin del 72, por iniciativa también de los maestros, de Ortega Peña y compañía, se resuelve hacer juicios de ruptura. O sea, denunciar que eso ya no era ninguna clase de justicia y renunciar a las defensas con el consentimiento de los presos, porque ya también es cierto que para esa fecha ya veíamos cómo crecía el descontento popular, cómo se iba lentamente preparando lo que fue finalmente la elección del 11 de marzo del 73. Alicia, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir en el segundo bloque, y te pido que vayamos pensando esta enorme y persistente resistencia que justamente permitió a que lleguemos a inicios de este tercer milenio, con grandes avances que han tenido sus idas y vueltas en la defensa de los derechos humanos, sin prejuicio en cuanto a los nombres, pero yo recuerdo que en una época nadie podía decir hago autocrítica porque se lo endilgaba como de pertenencia ideológica al marxismo o lo que sea. Y las palabras son lo que son y los derechos humanos son lo que son. Digo, son derechos humanos, sí, y son muchos más amplios. Estamos hablando. Hoy hay una doctrina, hay una dogmática, hay una academia que trabaja derechos humanos desde valoraciones que son novedosas. No existían pero vamos a pensar justamente esta gloriosa resistencia del pueblo argentino, que tuvo múltiples y diversas expresiones, que te pido que en el próximo bloque las abordemos. Con todo gusto.
Seguimos conversando sobre estos temas de la resistencia frente a las violaciones y un plan sistemático de exterminio, de violación de los derechos humanos, de disciplinamiento de un pueblo, ¿no? Porque hay víctimas directas, pero en realidad hay una víctima general, que es el conjunto del pueblo argentino, que a través del terror se intentó quebrar la voluntad justamente para impedir la voluntad esta de cambio. Sin embargo, vos sos protagonista con tanta gente de todos esos compañeros que no cejaron en resistir a la opresión, a la barbarie, y a pesar del terror, siguieron aportando. Contanos parte de esta historia en cuanto al tema que estamos hablando. ¿Cómo fue el devenir histórico en cada etapa? En cada ¿no? etapa y lo que cada uno pudo hacer, porque te recuerdo que en el caso mío yo estaba virtualmente en la clandestinidad durante muchos años. Y con la clandestinidad y todo salí del país y aporté a la campaña en el 78, a la campaña de divulgación de los desaparecidos que estaban haciendo los compañeros nuestros, y después regresé al país y allí la clandestinidad fue mayor todavía porque todavía no había llegado la democracia, pero bueno, creo que el advenimiento de la democracia nos convocó a nuevas formas de trabajar. En el caso mío, y habida cuenta que los organismos de derechos humanos eran más organismos de familiares que de militancia, que de militantes, yo me sumé en ese momento al movimiento ecuménico por los derechos humanos, donde había militantes, sí, y bueno, era una coalición de 8 iglesias cristianas, etcétera, no viene al caso. Pero lo cierto es que empezamos a trabajar con las secuelas de la dictadura, y desde mi propia historia, por mi relación con los presos políticos, con los expresos políticos en ese momento, yo seguí trabajando para presos. Yeah. Había una gran cantidad de situaciones jurídicas irresueltas, además había muchísimos problemas que se habían ido adquiriendo, además teníamos una necesidad de trabajar en la reinserción de los expresos políticos, que por otra parte eran todos militantes. Yeah. Reinserción en la sociedad después de tantos años de privación de libertad y de todas las secuelas que los habían dañado. Pero también es cierto que al mismo tiempo que yo estaba trabajando desde un organismo de derechos humanos, que era el movimiento ecuménico, en la reinserción de presos, estaban trabajando los demás organismos en digamos, cómo se reparaban, cómo se lograban lo que luego han sido las reivindicaciones unánimes de verdad, de memoria y de justicia. En esa época todavía se hablaba de aparición con vida, te estoy hablando del 83. Sí. Era no aceptar... Sí, era la demanda maximalista, que para la etapa era correcta. Correcto. Con el tiempo se van haciendo nuevas investigaciones y aparece la palabra derechos humanos, la consigna derechos humanos, aparece en la última etapa de la dictadura desde la resistencia de los organismos. Yeah. Y aparecen los organismos de derechos humanos también imbricados en esa lucha de resistencia para lograr ahora otro objetivo, que era la aparición con vida o la memoria, verdad, justicia con el tiempo. Lo que quiero decir es que eso connota mucho la cuestión de los derechos humanos, porque los años nos han mostrado una construcción paralela a la resistencia de los organismos, que es una construcción conceptual, académica, jurídica, que no es solamente de nuestro país, es del continente y es del resto de América y del mundo, y donde el derechos humanos abarca una conceptualización de los derechos de todas las personas sin discriminación de ninguna índole, que contiene a las víctimas de las dictaduras o las víctimas de las violencias institucionales, pero que va más allá, porque son los derechos sociales, los derechos a la identidad, los derechos... Y aparte empiezan a irrumpir cosas que no previstas. Es un plexo, claro, como se dice en nuestra jerga, un plexo
de doctrina, de principios y de normas que en realidad están encauzando valores, porque atrás de esto están los dos grandes valores, que es la vida y la libertad, o la dignidad, mejor dicho, la vida y la dignidad. Te hago una breve interrupción. Vos hablas y me disparan cosas para una charla más larga, pero vos fíjate qué interesante. Un rasgo identitario argentino es el tema de la familia, que viene de nuestros primeros habitantes, ¿no? Es decir, la organización familiar en nuestras tribus, de quienes habitaban nuestro suelo antes de la colonia española. Y una gran reivindicación de la defensa de los desaparecidos ha sido sus propias familias o una nueva familia que se conformó en una lucha, ¿no? Las abuelas, las madres. Sí, totalmente. Hay un rasgo identitario muy fuerte. ¿Y esta familia? Y ¿cómo? no solamente eso, Sí. cuando nosotros necesitábamos que hubiera alguien que presentara los habeas corpus, habido cuenta que estábamos clandestinos y que el riesgo era mayor para cualquier profesional, le pedíamos a los padres o madres que firmaran claro. Ellos. ¿Y cómo en estas familias, cómo se vivió? Vamos a ver, se recupera la democracia. Arranca Alfonsín, incluso con juicio a las juntas, digamos. Y hay Arranca idas Alfonsín, y venidas, pero ¿no? arranca Alfonsín con dos cosas. Por un lado, la CONADEP, que hay que reconocer históricamente que fue el organismo que en 9 meses hizo el trabajo más espectacular que se podía haber hecho. Con esos pocos recursos, no había computadoras como lo que hay ahora, Sí. Con la escasez de recursos técnicos, con todavía el miedo Sí, claro. flotando en el ambiente, y la CONADEP produjo un cuerpo de testimonios y de investigación excelente, que hasta el día de hoy habría que declararlo monumento histórico. El juicio de las juntas tiene sus luces y sus sombras. La luz más notoria es la perduración en el tiempo de que se pudo poner en juicio a quienes habían cometido desde el más alto nivel los mayores delitos. Por entonces impensado, ¿no? Para entonces impensado. Y también produjo un efecto de divulgación hacia el conjunto de la sociedad que no se había logrado todavía para el 80 y pico. Mucha gente no sabía todo lo que había pasado. Lo sabíamos los que teníamos militancia o estábamos en determinados sectores, pero el grueso de la sociedad, llegar hasta el último escalón social, se pudo hacer cuando se masifica la muestra, la exhibición de lo aberrante que habían sido los años de dictadura. Desde el punto de vista jurídico, hay muchas falencias. No se aplicó el derecho de gentes, que es el derecho de gentes que se utilizó después para hablar de la no prescripción, de la imprescriptibilidad. Se utilizó el derecho penal común con algunas variantes para hechos que no son del penal común, que son, se desvirtuó el sentido político que había tenido la masacre, no se aceptaron las teorías de la guerra civil, incluso tampoco se condenó por el robo de bebés. Y lo que es más grave es que se impuso un método procedimental de ir caso por caso y víctima por víctima. Y ese método procedimental, lamentablemente, a pesar de que está absolutamente instaurado la idea del plan sistemático, en lugar de trabajar sobre el plan sistemático, se sigue trabajando víctima por víctima, y así vamos a llegar al año 2050. O sea, dejó incorporados errores o que no son errores, en realidad son propuestas políticas, jurídicas, que perduran y que si se hubieran tomado otras medidas no tendríamos esta dispersión y tanto tiempo dando vueltas. Quizás hubo una confrontación de poderes. Yo recuerdo que, por ejemplo, se estuvo por dar por la televisión lo que fue el juicio a las juntas, y después hubo una puja de poder de los sectores de las Fuerzas Armadas impidiéndolos, trabándolos. Digo, ahí tiene que haber habido, no lo conozco, ¿no? Se les dio, en primer lugar, se les dio jurisdicción a las Fuerzas Armadas para que juzgaran a sus propios. Y no lo hicieron. Cuando no lo hacen o lo hacen con una doctrina que no tiene nada que ver con la justicia, y finalmente se hace el juicio de las juntas. Yo digo, el juicio de las juntas debería ser enjuiciado, pero cuando pasen los años, porque desde el punto de vista de la política y el salto que dio de la nada, de la dictadura a la democracia, marcó una línea divisoria bien clara. Desde el punto de vista jurídico,
trajo muchos problemas. No estuvo bien resuelto. De hecho, lo tenés a Videla, por ejemplo, condenado por 19 homicidios en un país donde hemos tenido miles. Claro. Entonces, el sistema procesal penal para el delito común no se corresponde con lo que es el delito político. No se quiso aceptar que era político, no se aceptó que había habido una guerra contra la democracia, se creyó que la guerra tenía que ser contra el otro demonio. La teoría de los dos demonios fue lo más nefasto del juicio de las juntas. El juicio de las juntas, en el texto de la condena, dice incluso que se los juzga porque persiguiendo un fin justo lo hicieron por métodos injustos. Yo eso no lo acepto. Yeah. Entonces hay cosas para discutir. Pero como la historia ha ido creciendo y ha ido transformándose y después viene el retroceso de las leyes de obediencia debida, de punto final, después viene el apurón del de la asunción anticipada de Menem con una inflación del 400% y la presión para los indultos. Indultos que por otra parte también benefician a nuestros compañeros, que venían presos y en la época de Alfonsín, te recuerdo, Obregón Cano estuvo preso 4 años, nos tocó defenderlo. Videgain tuvo que irse del país y los que estaban exiliados se quedaron en el exilio porque no podían volver. O sea, la teoría de los dos demonios funcionó, para los vivos también. Es más, este es un canal comunitario de Martínez. El intendente de San Isidro, de por entonces, Melchor Pose, el padre del actual intendente, fue el que estigmatizó a las abuelas como las locas de la plaza, porque le iban a hacer protestas al gobierno de Alfonsín, y bueno, les puso este calificativo lamentable, que bueno, no es muy conocido, pero bueno, es el responsable histórico. Ahora, yo quiero destacar mucho el trabajo de las abuelas, porque de todos los organismos de derechos humanos, es el que mantuvo una continuidad en todos los niveles, no solamente en el reclamo como un organismo más de derechos humanos, sino que además trabajaron los elementos científicos para la búsqueda de chicos. En época de Alfonsín se crea el Banco de Datos Genéticos. Claro. Hicieron un aprendizaje enorme y asumieron el Estado. Y se traen los técnicos del extranjero. Claro. Y se consigue el apoyo financiero en ese entonces de Michel Mitterrand, que sin ese apoyo financiero no hubiera existido el Banco de Datos Genéticos. Y a partir de ahí se va construyendo. Y cuando me toca a mí ser subsecretaria de Derechos Humanos, que creamos la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con Abuelas, que subsiste hasta nuestros días, o sea, llevamos 20 años de existencia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pone el aparato del Estado a darle la información a las abuelas. Porque la comisión integraba a los fiscales, a los defensores, a los asesores de menores, y desde allí se hablaba con los registros civiles, o sea, se pudo obtener mucha más información. Ese núcleo investigativo de la CONADI sigue funcionando, porque las abuelas no son las que investigan, investiga la CONADI, que está a cargo de Claudia Carlotto desde hace 20 años. Digo, esto merece ser destacado porque hay una continuidad sin prisa y sin pausa, con el mismo objetivo siempre, y está a la vista los frutos que ha producido, porque no solamente se ha diversificado hasta en el arte, porque está el derecho a la identidad, las fotografías por la identidad, el teatro por la identidad, sino que se ha logrado encontrar a los únicos desaparecidos vivos, que son los chicos que fueron secuestrados durante el cautiverio de sus madres. A ver, Alicia, esto es realmente de una riqueza, de una profundidad, no nos va a alcanzar ya el tiempo para continuarlo. Estamos por cumplir 20 años de la CONADI, ¿no? Es decir, 20 años de la CONADI. Yo te convoco a que, bueno, sé que sos una persona ocupada, a que te hagas un ratito y que podamos continuar profundizando estos temas. Porque, insisto, esta mirada, este aporte, y algo que dijiste recién que me parece que amerita un tratamiento más extenso, es advertir que más allá del gusto o del disgusto con el gobernante del turno, hubo una continuidad por parte de las abuelas en el trabajo en defensa de sus hijos y nietos desaparecidos o apropiados, sí, que rindió su fruto. Y esto es una ejemplaridad también a revisar bien. Sí, porque hay una continuidad en el Estado también, con las, digamos, con los paradigmas de cada etapa,
y con la ideología de cada momento, si se quiere, porque así como uno puede decir, yo puedo criticar cosas del alfonsinismo, pero la verdad que dejó su huella. Podemos criticar muchas cosas de Menem, pero dejó huella. De hecho, las convenciones internacionales están en el más alto nivel de la pirámide jurídica. Eso ingresó con la reforma del 94. Se reparó a todas las víctimas, se hicieron todas las investigaciones. Todo lo que se trabajó en esa etapa es lo que hoy están aprovechando para los juicios y las condenas. Por eso, Todo esto marca que hay una continuidad. Y hay puntos, momentos de inflexión donde al ponerse más hacia la sociedad lo recoge. Y todo eso es valioso, todo es valioso, no hay nada que sea disvalor. bueno, por eso te queda abierta la convocatoria a que nos ayudes, a que nos sigamos pensando a nosotros mismos, porque esta es una construcción colectiva, Sí. y este canal comunitario lo que hace Sí. es aportar Y a hoy que nos también, miremos mejor. y sabes que también, José Luis, hoy tenemos que pensar los derechos humanos en el marco del revisionismo histórico, desde la colonia hasta nuestros días. Aunque no se llamaran derechos humanos, hubo violaciones y hubo defensores de derechos humanos. Sin duda. Y eso hace a nuestra historia para atrás, los largos tiempos para atrás para poder mirar largos tiempos para adelante. Y como decimos habitualmente, resignificar el pasado significa conquistar el futuro. Así es. Gracias, Alicia Estoy de Pierini. acuerdo.